Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Espero que muy bien. Aquí nosotros ya entrando en tierra derecha con la guerra hispanoamericana y vamos a hablar de una situación bien incómoda, bien fea que se produjo, que fue el bombardeo a Valparaíso. Pero antes de eso, bueno, darle las gracias como siempre a los nuevos suscriptores, todos los deditos para arriba, ¿no es cierto? Son muy importantes para la mantención del canal dentro de la plataforma y ya que estamos viendo temas marinos, recordarles este libro, El Teniente Josh McCracken, de mi amigo Edgardo Macay. Es un libro de aventuras marinas de un teniente escocés, McCracken, que llega a nuestras costas buscando empleo, porque se había quedado desempleado después de la guerra napoleónica, y se encuentra con Lord Thomas Cochrane y se arma ahí, se embarcan y se van a Lima y conoce a una señorita. Es bien entretenido el libro, es bien ameno. Ahí está Teniente Josh McCracken, que además narra estas aventuras náuticas de ahí de los principios de los años de los 1800. Por tanto, son buques a vela, sin vapor, una navegación mucho más lenta. En fin, es un libro bien entretenido, bien logrado. Los personajes están súper bien definidos. Así que, en realidad, si quieren entretenerse un rato, el libro de mi amigo Edgardo Macay. Vamos con... Tenemos que hacer un contexto de cómo era Valparaíso en la época, cómo era la ciudad. Era bastante más chiquita de lo que hoy día, por supuesto, ¿ya? Pero Valparaíso se había convertido en un importante centro comercial, dada su posición estratégica, ¿no es cierto? Los barcos con mercaderías que venían desde Europa o desde la costa atlántica, también desde la costa atlántica de Estados Unidos, pasaban obligatoriamente hacia el Pacífico por Punta Arenas, por el estrecho de Magallanes. Por tanto, Punta Arenas también era parada obligada. Ahí se abastecían normalmente de agua, que es un tema que siempre escasea en los buques, y seguían navegando hacia el norte hasta llegar a Lota o Coronel, donde hacían carbón. Y una vez recargadas las bodegas con carbón de piedra, no carbón de espino, llegaban a Valparaíso, donde empezaba esta transacción comercial de mercaderías que se desembarcaban en el puerto y otras que se embarcaban en el puerto. ¿Ah? Aquí se transaban todo tipo de bienes de consumo. Algunas seguían pues, su camino hacia Australia, hacia Oceanía, y otras seguían hacia la costa oeste de Estados Unidos. De hecho, la fiebre del oro en California, que comenzó por ahí por 1850, trajo un inesperado auge a Valparaíso por la cantidad de comercio que se estableció entre Chile, Valparaíso, Chile, con el puerto de San Francisco. A ver, de aquí salieron frutos secos, ciruelas de Damasco, trigo, poroto, etcétera, 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 hacia el puerto norteamericano, que estaba siendo una ciudad que iba creciendo a paso gigantado por este oro que estaba casi a flor de tierra. Entonces, para apoyar y aumentar el comercio del puerto, el gobierno de Manuel Bulnes autorizó la construcción de los almacenes fiscales a los pies del Cerro Castillo, Cerro de Artillería también se le llama. Y después de varias idas y venidas, ¿no es cierto?, construcciones, atraso, en 1851 el presidente Manuel Montt inauguró el primero de los 13 edificios de 3 pisos más un subterráneo, que fue construido en ladrillos y adobe, o sea, una cosa bastante nueva para la época, porque las construcciones eran normalmente en madera. Una vez completados los 3 primeros edificios, estos tenían una capacidad de cerca de más o menos de 60.000 metros cúbicos, una grande, ¿eh? Posteriormente, luego de un voraz incendio, en 1862 se inauguraron 2 nuevas secciones de estos edificios, aumentando la capacidad total de bodegaje, por supuesto, a poco más de 100.000 metros cúbicos. O sea, era una cantidad importante para poder almacenar todas las mercaderías que iban y venían. Durante la misma época, estamos hablando de 1862, se construyeron y reconstruyeron una serie de fuertes y baterías de defensa de costa para resguardar la rada del puerto. Digo reconstruyeron porque algunos de estos fuertes fueron hechos por los españoles para defender la entrada al puerto de Valparaíso. Estos eran de sur a norte. Estos eran baterías buenas,
arriba del cerro, batería San Antonio, fuerte Valparaíso, batería Barón, fuerte Andes, batería de Maipú y batería Pudeto. Posteriormente se construyeron varias más, pero en 1866 lo que tengo registrado es esto. Ahora, en total, sumaban 85 piezas, pero desconozco el alcance de ellas. Eran piezas de avancarga, así que yo calculo entre 1500 y 2000 metros, pero desconozco el alcance. ¿Ah? Y por la información recabada, los fuertes estaban equipados con cañones de bronce fundidos en Chile por Lever y compañía de la zona y por la fábrica de material de guerra de Limache. Entonces, para 1866 tenemos un Valparaíso enfocado en el comercio, en la transacción comercial, el comercio internacional, y medianamente protegido por cañones de defensa costera. Bueno, este era el puerto que estaba bloqueado por la flota española. A lo anterior, tenemos que agregar que en la misma rada de Valparaíso se encontraban fondeados buques de la Estación Naval Británica del Pacífico, al mando del contraalmirante Joseph Dinman, y una flota norteamericana, una flotilla norteamericana de cuatro buques bajo el mando del comodoro John Rogers, que iba en dirección hacia la costa oeste de aquel país, o sea, iba en dirección hacia San Francisco. Y recordemos que el almirante Castro Méndez Núñez regresa a Valparaíso después de su fallida incursión en el sur el 14 de febrero de 1866. Y ahí Castro Méndez Núñez recibe unas órdenes perentorias que venían desde Madrid, que dice, comillas, caso de no fructificar las negociaciones diplomáticas, deberá destruir o capturar la flota peruana y chilena, y en caso de no conseguirlo, bombardear los puertos de Valparaíso y el Callao. Ok. Cierro comillas. Aunque el marino español pidió a Madrid la reconsideración de la última frase, con una nota que terminaba con el mundo civilizado reprobará nuestra conducta, Su Majestad Católica ratificó lo antes dicho y nada. Si no se hundían las flotas españolas, perdón, la flota chilena y peruana, la flota española tenía que proceder a bombardear los puertos de Valparaíso y el Callao. El 27 de marzo, el almirante español envió al ministro representante de Estados Unidos, Hugh Jackson Kilpatrick, que nos aparece después, que Kilpatrick ya había participado en el intento de arreglo entre las partes en guerra. Bueno, como sea, el almirante español envió una nota dirigida al canciller chileno Álvaro Covarrubias Ortúzar, que en el fondo era un ultimátum. En esta nota, Méndez Núñez le daba a Chile un plazo de 4 días para satisfacer el requerimiento de la corona, que era devolver la Covadonga, saludar al pabellón español con 21 cañonazos, y en retribución, graciosamente, él devolvería a Chile los barcos apresados, entre ellos el Matías Cauciño. Si no sucedía lo requerido, el ultimátum enviado amenazaba con bombardear la ciudad de Valparaíso, ya que tenía órdenes de hacerlo, y estas órdenes venían directamente y desde lo más alto en Madrid. También se daba como pretexto para esta amenaza de bombardeo que la escuadra aliada no se había presentado en un combate formal, y por tanto los buques de Su Majestad Católica no los habían podido destruir. Ya vimos lo que pasó en el sur entre Aptao y Huito y Huite. Entonces, por último, Méndez Núñez informaba que los hospitales, iglesias y conventos deberían izar banderas blancas para su protección. Ustedes entenderán que con esa nota quedó la pelotera. O sea, todo el mundo se indignó y a la vez entró en pánico. Una cosa muy extraña, ¿no es cierto? Asustados pero enojados. Y por supuesto se alzaron voces para impedir el bombardeo que se llevaría a cabo. O sea, eso era prácticamente seguro. Y una de las ideas más locas que se presentaron en el momento fue la del canciller Álvaro Covarrubias Ortúzar, que propuso una suerte de duelo a 10 millas de la costa de Valparaíso entre los buques de la flota aliada e igual número de cañones y tonelajes de los españoles, o sea, en condiciones equilibradas. Y el resultado de este duelo sería definitivo, y el árbitro del mismo sería el comodoro norteamericano John Rogers. O sea, la suerte como de duelo medieval,
la cosa extraña. Obviamente Castro Méndez Núñez desechó la idea básicamente por lo abstracta. ¿Y qué pasaba si perdía? ¿Qué pasaba si la flota que él enviaba a combatir perdía? Era una situación insoportable e impresentable para la corona, sobre todo cuando sus órdenes eran otras. O sea, no había forma de que se llevara a cabo. En el intertanto, se retiraron todos los cañones de los fuertes de Valparaíso para dar la seguridad de que era una ciudad desarmada. Iba contra las leyes de la guerra entre comillas, bombardear o destruir un sitio que no ofrecía resistencia alguna. ¿Okay? Se intentó que las escuadras neutrales, le hace la inglesa y la norteamericana, brindaran seguridad al puerto o bien se enfrentaran con los españoles. Un poco ilusa, ¿no es cierto? Si bien es cierto que esta solución pasa por una suerte de romanticismo idealizado, ¿no es cierto? La dura realidad es que en ese momento los británicos estaban en paz con los españoles y haciendo buenos negocios, ¿no? De hecho, los blindados españoles Arapiles y Victoria estaban siendo construidos en astilleros ingleses, entonces malamente los británicos se iban a enfrentar con los españoles, tenía sentido. Por lo tanto, el encargado de negocios británicos en Valparaíso prohibió al contraalmirante Joseph Dinman a involucrarse en el asunto y se produjo el zarpe de la flota británica a horas de inicio del bombardeo. O sea, zarparon antes y se fueron. Quedaba la alternativa norteamericana. El ministro representante de ese país en Chile, Sir Kilpatrick, que ya lo dijimos, solicitó al comodoro Rogers que defendiera el puerto y así se lo planteó al almirante Méndez Núñez. La respuesta del español está repetido en varios libros, pero la respuesta del español quedó para los anales de la historia. Dijo, comillas, Comodoro, me veré obligado a hundirlos, porque aunque me quede un barco procederé al bombardeo. España, la reina y yo preferimos honor sin barcos a barcos sin honor. Cierro comillas. El contraalmirante Méndez Núñez era un tipo ilustrado y sabía el uso del lenguaje. Bueno, en rigor, la escuadra norteamericana estaba compuesta por 4 buques. Las fragatas a paletas Vanderbilt y Powhatan, claro, un barco no muy fuerte, ¿no es cierto?, hecho en madera, no en fierro. La corbeta USS Tuscarora, también hecha en madera, no en fierro, y en monitor, estaba hecho en fierro, de 3.400 toneladas, el USS Monadnock, armado con 4 cañones Dahlgren de 350 libras, o sea, 4 piezas grandes, para que andamos con cosas grandes. 350 libras es el peso del proyectil, ¿no? El peso de la bala que sale de la boca del cañón, y estos cañones Dahlgren tenían un diámetro de 381 milímetros, o sea, 38 centímetros. No deja de ser. Pero la flotilla norteamericana tampoco era rival para la poderosa escuadra española y levantaron anclas y se trasladaron más hacia afuera de la rada. O sea, salieron de la rada liberando el puerto. Bueno, en los días previos al bombardeo, la población de Valparaíso había comenzado a evacuar la ciudad y las crónicas nos hablan de entre 20.000 a 30.000 civiles que abandonaron la ciudad y se fueron a los cerros. A las 8 de la mañana del 31 de marzo de 1866, la fragata blindada Numancia, que estaba en el medio de la bahía, en el centro de la bahía, disparó 2 cañonazos que anunciaba que en una hora más, o sea, a las 9, se comenzaría el bombardeo. Son como los chistes idiotas de guerra, ¿no? Pero bueno. Salieron las últimas naves neutrales de la zona del puerto, se izaron banderas blancas en los hospitales, iglesias y conventos, mientras que los buques de guerra españoles tomaban la posición que ellos tenían para bombardear. A las 9 de la mañana, un poquito antes, las fragatas Villa de Madrid y Blanca abrieron fuego contra los almacenes fiscales y el cerro de artillería, como también lo hizo la fragata Resolución. También en esa zona habían fondeado una serie de buques mercantes chilenos que también fueron hundidos. La fragata Vencedora disparó sobre el centro de la ciudad
impactando la intendencia, porque sobre el centro, porque ahí estaba el fuerte Valparaíso, justo arribita de la intendencia. Y las fragatas Blanca y Resolución cambiaron su posición navegando hacia lo que hoy día es el muelle Barón para destruir el ayuntamiento y otras instalaciones cercanas de la zona. A las 11:55, casi 3 horas después de haber empezado el bombardeo y cerca de 2.600 proyectiles disparados, cesaron los fuegos. Los incendios de la ciudad fueron sofocados por los bomberos de Valparaíso y por varias compañías venidas desde Santiago. Recordemos que en Santiago ya se había formado el cuerpo de bomberos a raíz del incendio de la iglesia de los jesuitas. Esta es otra historia. Los bomberos pudieron controlar medianamente el incendio de los almacenes fiscales, pero quedaron básicamente destruidos. No existen datos exactos si hubo bajas físicas, si hubo gente muerta o lesionada en el puerto. Algunas fuentes me hablan de 2 muertos y 4 lesionados, otras fuentes me dicen que no hubo, pero el balance final es complejo. La historiadora María Soledad Orellana Briceño, en su revista de Marina número 5 del año 2009, indica que los almacenes fiscales, la primera y segunda sección quedaron completamente estropeadas, bastante venida menos, mientras que la tercera y la cuarta quedaron destruidas por la acción del fuego, se quemaron por completo. La intendencia y la bolsa de comercio quedaron con, comillas, pocos agujeros, pero el reloj de la intendencia, como estamos viendo en la foto, se detuvo justo a las 9:20 horas al caer una bala en una de sus manillas. Se nota que fue una pelota de fierro que fue disparada. También sufrieron daño, aunque tenían bandera blanca, las iglesias de la Matriz, la de los jesuitas y la de San Francisco. Algunas casas de los cerros Arrayán, Santo Domingo, Toro, Artillería, Cordillera y Barón. Casas que fueron no solamente bombardeadas, sino que también prendieron fuego. En términos monetarios, se calculó que el costo de los daños ascendió a 14.733.700 pesos de la época, ¿ya? Que algunas fuentes me ubican, creo que exageran un poquito, pero algunas fuentes ubican en torno a 2 veces el Producto Interno Bruto de la época. No sé si será tan así, pero una cifra bastante grande de todas maneras que afectó la economía de Chile varios años después. En fin, días después, el 11 de abril, la flota española levó anclas y zarpó rumbo al Callao. Pero la acción sobre Valparaíso dejó un sabor amargo, no solamente en Valparaíso, sino que también dentro de los oficiales españoles, porque ellos sabían que estaban bombardeando una ciudad indefensa, sabían que no le iban a responder, entonces quedó una sensación. Recordemos que en aquella época el tema del honor y la caballerosidad estaba muy en boga, por tanto se sintieron bastante mal. Hay unas crónicas cortitas que hablan de que en las cámaras de oficiales de los buques reinaba el silencio, porque fue una acción mala, ¿no es cierto? La prensa mundial se puso en contra de España por todos lados por considerar el bombardeo cobarde, ya que se atacó a una ciudad completamente indefensa. El mejor ejemplo de esto es una carta que le envía el mayor general de la escuadra, le hace el comandante jefe de la escuadra, Miguel Lobo y Malagamba, que le escribió a su esposa Elena Rabina de Quiroga. Dice, comillas: te aseguro que he pasado un rato desagradabilísimo por ser cosa de en extremo bárbara y bien en contra de mis ideas. Yo me alegraré de no volver a ver semejante acto y siento en el alma que los cañones hayan sonado para verificarlo. Méndez Núñez y todos han sufrido bastante en aquellos momentos. Era una vista terrible. Cierro comillas. Eso fue lo que dejó el bombardeo sobre Valparaíso, solamente destrucción por intentar lavar un honor malentendido. El almirante Castro Méndez Núñez cumplió las órdenes, no fue su decisión, incluso él quiso revertirla, pero las órdenes fueron ratificadas de España. No voy a entrar a hacer comentarios sobre los españoles. Y nada, él cumplió las órdenes, bombardeó y se retiró. No le quedó otra, ¿no es cierto? Así que nos vamos a ver en la siguiente entrega, que vamos a hablar del combate del Callao,
que aquel que sucedió el 2 de mayo de 1866 y que esta vez fue al revés de lo que pasó en Valparaíso. Antes que se me olvide, el teniente Josh McCracken. A ver, entre nosotros es súper bueno el libro, es muy entretenido, así que se lo recomiendo de todas maneras. Eso, nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho, deditos para arriba y nada, que estén muy bien. Chao, chao.